En esta mañana voy a hablar acerca del juicio de Dios que Dios trae sobre esta tierra. Y estaba leyendo esto hace un par de semanas, y Guillermo justamente la semana pasada cuando predicó había tocado estos reyes a Manasés y a Josías, su nieto, y esa diferencia que hubo entre Manasés, un rey muy malo, muy perverso, muy corrompido, y Josías, que restauró muchas de las cosas para con Dios, quitando las cosas malas. Y esto me ha servido de una introducción muy buena. No sé cuántos de ustedes han estado la semana pasada, pero Josías, a pesar que hizo lo bueno delante de Dios, él manda preguntar a una profetisa llamada Hulda acerca de cuál es el futuro que le esperaba al pueblo de Judá. Recuerden que Israel estaba dividido ya en ese tiempo en dos naciones importantes, la parte del norte y la del sur, y la del norte ya había sido castigado por el Señor. Ya el juicio de Dios había caído sobre esa parte del norte, habían sido llevados cautivos, y quedaba solamente la parte del sur. Y pues la parte del sur todavía estaba cometiendo cosas malas. Cuando Josías entra, trata de restaurar que la gente vuelva verdaderamente a Dios, quitando todo tipo de idolatría y todo tipo de prácticas abominables. Y encuentra un libro de la ley, lo lee, Josías rasga sus vestiduras emocionado por lo que decía la palabra de Dios, y manda a consultar acerca del pueblo. La profetisa le dice, Dios dice así: he aquí, yo traigo sobre este lugar, sobre Judá, traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran allí, todo el mal del que está escrito en el libro que se le ha leído al rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras malas de sus manos, y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ya en el capítulo anterior había hecho una descripción gráfica de lo que Dios iba a hacer con un plato, ¿no?, que le gustó mucho a Guillermo. Yo también cuando lo leí nuevamente, decía Dios que Él iba a limpiar a Jerusalén como quien limpia un plato, lo deja limpio y lo pone ahí boca abajo para secar. Y esa es la manera en que Dios ha operado a través del tiempo. Así que yo utilizaré esa misma figura de un plato que simboliza un territorio, un espacio, un área, un lugar. Y a pesar que Josías hizo lo bueno, Dios le dijo: yo he determinado castigo sobre Judá y lo voy a hacer. Pero tú, como te has comportado de una forma recta para conmigo, yo voy a prolongar mi castigo, es decir, voy a posponer mi castigo, y tú vivirás en paz, y cuando tú mueras, yo traeré todo el mal que he dicho sobre este pueblo. Y vemos el juicio de Dios desde el principio de la misma manera, aplicándose de la misma manera. Imagínense aquí un plato llamado el paraíso, el Edén. Y ahí puso Dios a la pareja, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Los expulsó de ese lugar, de ese plato, del paraíso, los quitó. Años más tarde, el plato ahora ya es el mundo. Y la gente había poblado toda la parte conocida de la tierra, había sido poblada. Y el hombre había hecho un montón de maldades, de pecados, que otra vez despertó la ira de Dios.
Y Dios solamente salvó a Noé y a su familia, y al resto los borró. Limpió ese plato, quitó todo tipo de perversión. Lo borró, lo quitó. También Dios ha hecho limpiezas quirúrgicas. Aquí está el plato, y aquí por lo menos se mencionan 4 pueblos: Sodoma, Gomorra, Atma y Zeboim. Pueblos impíos que se habían pervertido. Y Dios los quemó, los destruyó, los borró del plato. Es la forma de actuar de Dios. Más tarde, el pueblo de Israel debería estar en la tierra de Canaán, porque Dios se lo había prometido a Abraham. Pero ellos ya no estaban ahí, estaban en Egipto. Y la tierra de Canaán, el plato ahora es la tierra de Canaán. En esa tierra, los cananitas, con un montón de nombres, ustedes pues han escuchado, ¿no? Fereceos, Jereseos y un montón de feos. Ahí estaban poblando este lugar de Canaán. Y de pronto, esta gente pues se ha corrompido, ha hecho vilezas, ha envilecido aquí la tierra. Y Dios ahora va a usar a su pueblo para que entre a Canaán y borre a toda esa gente, lo elimine, hombres, mujeres, niños y animales, expulsarlos, a matarlos, a eliminarlos, a lavar ese plato. Y eso ha sido motivo de crítica de mucha gente. Una vez escuché al presidente Obama que él decía, ¿no?, que los cristianos tienen un Dios sanguinario, que cómo puede ser posible que envíe al pueblo de Israel a matar a esas personas, a los cananitas, a eliminarlos, hombres, mujeres, niños y animales. Y eso lo he escuchado en varias otras partes, hablando de que no solamente los musulmanes son radicales y que ellos matan gente, sino que los cristianos también tienen un Dios que manda matar gente. Pero la palabra del Señor nos da amplios detalles acerca de en qué condición estaba esa gente. En el libro de Deuteronomio, si tienen tiempo en casa lo pueden leer, en el capítulo 9, los primeros 5 versos, le dice nuevamente Dios al pueblo de Israel: ustedes van a entrar y van a tomar posesión de Canaán y quitar a esa gente, porque esa gente ha pecado, y el pecado es tan grande que se ha determinado juicio de extinción contra ellos. Y en Levítico capítulo 18, todo el capítulo, hace una descripción de los pecados que estaban cometiendo los cananitas. Y es una lista simplificada. Más del 90% tiene que ver con pecados sexuales, aberraciones, todo con pecados sexuales. También se menciona uno de infidelidad y otro de idolatría, sacrificando a sus niños a ídolos. Pero eran las razones por las cuales Dios había determinado la matanza, la aniquilación y el quitarlos de Canaán, por su pecado. Entonces vemos una forma de actuar de Dios, un modus operandi, la manera de obrar, que es repetitiva. Cuando el pecado abunda, despierta la ira de Dios, y Dios en su juicio tiene que arrasarlos. En esta mañana vamos al libro de Isaías capítulo 24, porque cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, pasados los años, también se pervierte, también hace lo malo, también contamina la tierra, y la tierra los quiere vomitar. Así que Dios ya está anunciando, como se lo dijo a Josías por medio de profetas. Sí, casi todos los profetas que están en la palabra de Dios están determinando el juicio que Dios va a traer sobre su pueblo Israel, porque han pecado y también han contaminado la tierra como los demás pueblos. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Igual,
como se lava un plato, lo va a arrasar y va a dejar otra vez la tierra limpia. Con esto en mente, dice, van a entender lo que dice este capítulo, Isaías 24:1. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda, porque la va a limpiar, vacía la tierra, la va a desnudar, va a trastornar su faz, la va a revolver, la va a cambiar de la forma como es, y hace esparcir a sus moradores. Y no importa quién esté viviendo ahí, a todos les va a venir el mismo castigo, dice el verso 2. Y sucederá así, como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, también a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, igual como al que vende, como al que presta, también al que toma prestado, como al que da al otro, así el que lo recibe, a todos. Viene el castigo y arrasa con todos. Verso 3 dice, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Juicio de Dios. Saltamos ahora al verso 17 y 18 para ver cómo lo hará. Isaías 24:17 emplea el profeta 3 palabras para describir el caos que se va a dar en esos tiempos cuando Dios empiece a vaciar la tierra, cuando empiece a expulsar a sus moradores. En primer lugar, el terror, la angustia, el terror, después el foso y en último la red. Situaciones que dice cómo es que va a estar tan difícil escapar que los que caigan, los que estén en ese tiempo, lo más probable es que mueran y que no escapen. Difícilmente alguien se escapará. Y dice el verso 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, cuando Dios decida limpiarla. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror, ¿sabes cuántas personas mueren por miedo, por terror, que se les para el corazón? Por infartos, muchos. Y aquí enfoca en primer lugar eso, ¿no? El miedo los matará, pero si algunos no los mata el miedo, caerán en el foso y ahí morirán. Pero si alguno de casualidad, dice el verso 18, saliere del foso, caerá preso en la red. O sea, no hay escapatoria. Extinción. Limpiará Dios como se limpia un plato y lo deja limpio sin nada. Y añade, y esto es interesante, miren al final del verso 18, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. 2 siervos que tiene el Señor para llevar adelante su plan de limpieza, de destrucción. Lluvias, se abrirán las ventanas del cielo, lluvias a montones. El segundo brazo es, temblarán los cimientos de la tierra, terremotos. 2 formas que dice aquí el profeta que Dios va a hacer justicia, va a limpiar la tierra, va a venir el castigo o se va a ver la ira de Dios en la tierra a través de mucha lluvia y terremotos. Y lo que dice aquí el profeta Isaías no solamente es aplicable para lo que le iba a suceder a Israel en ese tiempo, sino que son cosas cíclicas que se van dando a través del tiempo, porque este capítulo 24 termina estableciendo o dándose a entender el establecimiento del reinado de Cristo aquí en la tierra, con un reinado tan esplendoroso que avergonzará al sol y a la luna, porque será muy brillante, muy bueno. O sea, es una profecía también a futuro. Y lo mismo sucederá mientras el hombre cometa pecado. Perturba la tierra, ensucia la tierra, está maldiciendo la tierra con sus obras y la tierra lo vomitará. Es decir, Dios un día limpiará su plato. Y 2
son dos agentes que se ponen aquí, son para pensar: lluvias tremendas y terremotos. Casi no veo televisión, pero me pongo a ver las noticias que pasan en estos youtubers que ponen, que bueno, tratan de ganar adeptos para pues tener sus propios ingresos, su negocio en la internet. Entonces hay algunos que están poniendo noticias o canales de noticias, ¿no? Hoy día puedo ver lo que ha pasado ayer en alguna parte del mundo. Y lo que está pasando solamente en junio y hasta lo que va de julio es lluvias tremendas, fuertes, que no se han visto antes. Tremendas lluvias que están inundando ciudades, pueblos. Eso, las lluvias pues traen inundaciones, traen desbordamiento de ríos, tormentas, huracanes, erupciones volcánicas, así como el de La Palma, en diferentes partes del mundo también está sucediendo. Hay una actividad volcánica muy fuerte ahora. Terremotos, deslizamientos de tierra en varios lugares. La semana pasada en el Perú hubo un deslizamiento tremendo que sepultó 150 casas. Y eso porque conozco ese lugar. Pero en otras partes del mundo igual, deslizamientos. En la India están terribles. Ciudades afectadas en estas últimas semanas: Australia, China, la India, la península arábiga, exactamente en Omán, Grecia, Italia la semana pasada, Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala en estos días, México, Estados Unidos, sin contar una tormenta de arena que está sucediendo en estos días también en Dubái. Dubái pues se ha construido ahí en el desierto una ciudad de rascacielos tremendo, impresionante, y alrededor, más allá ya de la ciudad, muchas viviendas, y más atrás de ellos han sembrado bastantes, miles de árboles para que sea como una contención, como una barrera. Pues todas sus plantaciones han fracasado, todas han muerto, y hay unas tormentas de arena que están sepultando ya casi la mayoría de esa zona de casas fuera de la ciudad. Están casi a la mitad sepultadas con arena y no pueden hacer nada, no pueden ir con ello. Porque lo poco que avanzan para quitar, en una noche se duplican. Y lo increíble que está viendo en el Sáhara, que está nevando, cosas muy raras. Claro, el mundo tiene una forma de explicarlo y de contentarse. No, es que es el calentamiento global. El calentamiento global tiene la culpa, pero Dios dice que la culpa lo tiene el pecado. Y no lo están viendo. Y esos simplemente son siervos del Señor para ejecutar la ira de Dios. Lo que Dios ha condenado para los pueblos. En el verso 5 en adelante da una descripción poco también a grandes rasgos de cuál es el causante de que la ira de Dios se encienda. Y dice el verso 5: porque la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sempiterno significa algo que tiene un inicio pero no tiene un fin, y la ley de Dios es esa, un pacto sempiterno. Cada vez que el hombre hace un pecado, comete un pecado, está contaminando la tierra. Una mentira, un robo, una estafa, un crimen, un abuso, una violación, cualquier que sea el pecado, está contaminando la tierra. Dice Romanos 8, es interesante ver cómo Pablo describe como que la tierra tiene vida, y dice que está clamando, gime por ser liberada de los hombres que están encima de ella, como si el plato dijera: ¿cuándo, Señor, me vas a limpiar de esta gente que me está contaminando?
está gimiendo, está esperando ser liberada, está esperando también la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se manifestará la justicia, la verdadera vida? Entonces, cada vez que se comete pecado, la tierra se va contaminando, la tierra va reclamando: límpiame, límpiame, saca a esta gente de encima mío. Así que hay que echar un vistazo a cómo estamos ahora. ¿Y qué estará diciendo la tierra? ¿Qué estará pidiéndole a Dios? Y sigue diciendo en los siguientes versos: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Esto ha sucedido muchas veces y seguirá sucediendo. Lo que ahora pasa, mucha gente se está quedando, mucha gente está muriendo. Ahora mismo, en alguna parte del mundo está ocurriendo estas cosas, estos desastres, y está muriendo gente. También están quedándose sin casas, muchísima gente. Inundaciones que superan el metro, llegan a veces hasta 2 metros, se ven solamente los tejados, los techos. Pero casi todos a 1 metro de agua. Es terrible, porque a medio metro ya los coches flotan. Y a 1 metro, y corriendo, es todo un río embravecido en medio de la ciudad. Gente muriendo, propiedades destruyéndose y campos de cultivo echándose a perder, lo cual pues traerá consecuencias. Por causa del pecado, Dios tiene que castigar. Y no esperemos que esto suceda a largo tiempo, en el futuro lejano. Ya está sucediendo. Es simplemente el juicio de Dios que lo ha hecho, porque el hombre se ha vuelto muy malo. Dice aquí el verso 7: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. Es una forma que pudiéramos decir: todo negocio ha perecido, ya no hay los ingresos. El negocio puede ser como la comparación de las plantas de vid y el vino como el producto, como la ganancia. Ya no se alegran en eso porque no hay. Se han malogrado sus negocios, no hay ganancias, no hay el aprovechamiento de ellos mismos. Verso 8 dice: cesó el regocijo de los panderos, como dije. Verso 9: no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que bebieren. En una fiesta se suele dar vino para ponerse más alegres, porque la fiesta en sí es alegre, ¿no? Una boda. Se le da vino, pues la gente está más alegre. Pero cuando uno está triste y bebe vino, ¿qué le pasa? Se pone más triste. Entonces aquí la sidra, al que los beben, le será más amarga, porque lo tomarán en angustia, en pena. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, por todas esas cosas que la gente hace y que es vano, que no tiene ningún resultado más que la calamidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, un temor, un miedo, la gente encerrada. Si miramos en la actualidad, todos nuestro alrededor, nuestros grupos significativos, están tan terribles, ¿verdad? ¿Cómo está, por ejemplo, el poder político? Se juntan para cambiar el país, pero cuando llegan al poder, lo que hacen es enriquecerse ellos mismos, ¿no es cierto? ¿Hay corrupción en el poder político? Me vas a preguntar esto. Pues actualmente, hermanos, estamos pero súper contaminados. Hemos contaminado la tierra. Los hombres han contaminado con sus injusticias, con su criminalidad, con sus abusos, con su inmoralidad, con la idolatría. Y sobre todo que ahora sí que podemos decir que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Años atrás, cuando un hijo se sublevaba, hablo de los fines de los años 60, si un hijo le contestaba mal a un padre, ¡uy! El cielo se cayó.
A lo malo, y el padre le reconcilia, a lo malo le están diciendo bueno. O sea, cositas así, ¿no? Que la esposa se sublevaba al esposo, uy, esto ya así que ya llegó el fin del mundo. Pero esas cositas no es nada, nunca lo fueron, a comparación de lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo se ha pervertido todo? ¿Cómo es que realmente a lo malo le están llamando bueno? Y en nombre de esas cosas están viendo miles de crímenes de inocentes, de pequeños. Están habiendo muchos abusos. Y está habiendo esa inmoralidad cabalgante. Ahora, después de ver un poquito y entender cómo es más o menos el mecanismo, cómo Dios actúa para juzgar en base al pecado, en base a la contaminación de la tierra, y Dios tiene siempre el propósito de limpiar su plato. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es el punto de reflexión aquí? Vamos al verso 4. Dice el verso 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Nos está diciendo la causa, ¿no? La raíz. Es que ya las cosas no están funcionando como deben ser. Los cimientos morales de la sociedad ya se están destruyendo, por eso se cae. Y aquí el punto que me llama la atención es, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Quiénes son esos altos pueblos? ¿A quién se podrá estar refiriendo con esos altos pueblos de la tierra? Bueno, los grupos de poder. Rápidamente salta a nuestra mente los gobiernos, los poderes políticos, de los cuales hemos comentado un momento antes. El poder judicial es un organismo muy poderoso al que tenemos que recurrir si hay pleitos. Pero el poder judicial también está corrupto. Ahí la justicia lo gana el que paga. El poder social, ¿cómo anda la sociedad? El poder familiar también ahora está siendo atacado para destruir. En la familia ya no se está cultivando el respeto a las autoridades. Los hijos tienen el mismo derecho que los padres, pueden traer a sus amigos cuando ellos quieren, sin consultar a los padres. En fin, es una igualdad ya desde pequeños, les enseñan a eso, les han quitado la autoridad, por eso es que andan por la calle y hacen lo que quieren. El poder educativo es también un alto pueblo de la tierra, el sistema educativo, y cómo está funcionando. ¿Realmente les enseñan los valores, les enseñan a respetar a un Dios? Ustedes saben cómo está trastocado todo este sistema educativo. El sistema financiero, donde podemos tener riquezas, pues el sistema financiero está tan corrupto que están inventándose enfermedades y están dándote los paliativos, ni siquiera la cura, para tenerte enganchado y para que ellos puedan ganar más. El sistema financiero está corrupto. El sistema moral, el sistema religioso, todo ha caído. Todo está mal. Dios no puede alegrarse de ninguno de esos altos pueblos. Pero también quiero decirte que uno de los altos pueblos con los que cuenta la sociedad, el mundo, es la iglesia. Tú debes sentirte que eres un alto pueblo, que estás aquí para ayudar, que tienes poder para ayudar. Y esa es la reflexión en esta mañana. Que tú te consideres, tú pienses que eres uno de esos altos pueblos y que no puedes enfermarte. Los demás han enfermado, pero tú no puedes enfermarte, tú no puedes dejar de funcionar. Tú tienes que seguir funcionando. Y se enferma pues cuando dejamos de funcionar, cuando dejamos de cumplir nuestras funciones, cuando la sal ya no sala, ya se enfermó. Cuando la luz ya no alumbra, ya se enfermó. Así que nosotros tenemos, hermanos, que ponernos en el corazón que el mundo nos necesita. ¿Cómo? Pues le voy a citar un verso que está en Ezequiel 22,
30. Ezequiel también fue un profeta, también está hablando del juicio de Dios sobre la tierra. Y miren lo que Dios dice en el verso 30 del capítulo 22. Dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Dios está buscando, a ver, ¿quién va a defender a la tierra? ¿Quién se va a poner en medio entre yo y la tierra para que yo no la destruya? A ver, la buscó Dios, ¿quién? Y dice el verso: y no lo hallé. Y no lo hallé. Hermanos, nosotros, la iglesia, una de nuestras funciones es también interceder por la tierra, pararnos en el vallado, interceder por ello. Sé que no vamos a poder parar la mano de Dios, no vamos a poder parar la ira de Dios y el castigo que Dios trae, pero sí vamos a poder aplazarla. Y en ese aplazamiento, ¿quién sabe si uno más se salve? Y nuestra función es eso, es ganar personas para el Señor. Y si intercedemos, cedemos un tiempito más, así como Dios le dio a Josías, un tiempito más. No castigaré en tu tiempo, voy a esperarme por amor a ti, por amor de la iglesia. Dios también puede detener. Este versículo dice: estoy buscando a alguien que interceda por la tierra. A ver si nos encuentra, hermanos. A ver si nosotros también nos ponemos en nuestra lista de tareas el interceder por este mundo. Señor, aplaza tu ira, aplaza tu juicio, Señor. ¿Quién sabe uno más se salve? ¿Quién sabe uno más llega al arrepentimiento, al conocimiento tuyo? Tenemos, hermanos, que ponernos en esa posición de intercesores en favor de esta tierra, aunque esté corrupta. Interceder: Señor, salva, Señor, perdona, Señor, ten misericordia. Otro, necesitamos sensibilizarnos con lo que el mundo va a pasar. Y para esto quiero citar al profeta Eliseo. Eliseo, en una oportunidad, se fue a Siria, se fue a Damasco, que es terreno de Siria. Y ahí el rey llamado Ben-Hadad estaba enfermo. Y como el rey Ben-Hadad se había enterado que Eliseo estaba por allí, mandó a su hombre de confianza llamado Asael. Le dice: búscate unos presentes, unos regalos y ve a encontrarte con el profeta y pregúntale por mí, dile si me sanaré, porque estaba enfermo. Entonces Asael lleva los presentes, lo encuentra el profeta y le dice: mi señor está enfermo y me manda a preguntar que tú le preguntes a Dios si él sanará. Y el profeta le responde: seguramente sanará, pero Dios me dice que de cierto morirá. Y lo queda mirando a Asael a la cara fijamente, hasta tal punto de hacerlo ruborizar. Y Eliseo lo mira y se pone a llorar. Y Asael le pregunta: ¿por qué llora, mi señor? Y él le dice: porque acabo de ver todo el mal que tú le vas a hacer a Israel. Y le dice así: sé el mal que le harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños, abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. El profeta, mientras le miraba el rostro a Asael, Dios le dio una revelación de todas las cosas que iba a hacer contra su pueblo Israel. Y lo vio el profeta y fue movido a misericordia y lloró. Asael le dice: Señor, ¿pero quién soy yo para hacer esas cosas? El profeta le dijo: es que Dios me dice que tú vas a ser rey de Siria.
Y Hazael volvió al rey y el rey le preguntó: ¿y qué dice el profeta? El profeta dice que de seguro vas a sanar. Y al día siguiente fue a verlo con un trapo, lo mojó en agua y lo asfixió, lo mató. Y él se puso como rey. Y hizo todas las cosas que el profeta había visto. La palabra de Dios nos está haciendo ver lo que va a pasar a este mundo. Las calamidades que van a entrar a este mundo. Y muchas veces me pasa a mí, ¿y qué importa? Son pecados que se mueran. Pero lo que necesitamos es sensibilizarnos. Tener pena por toda esa gente, por todas esas personas mayores que se le desploma la casa y no pueden salir, por esos hijos que son arrancados de los brazos de los padres porque se los lleva la corriente y no los pueden salvar. Tenemos que tener la sensibilidad para que nos ayude a orar y a interceder por estos pueblos de la tierra. Y esa es nuestra tarea, mis hermanos. Ahí estamos llamados nosotros a trabajar en ese aspecto. Evangelizar, sí. Vivir una vida correcta, sí. Pero también interceder por este mundo en caos, por este mundo que ha sido condenado. Cada vez que tú veas una noticia de lo que está sucediendo en algún lugar del mundo, inundaciones, que se derribó las casas, que se arruinaron estos, que murieron aquí, piensa que eso es el castigo de Dios y que debe darnos tristeza también. Y que debe llevarnos a interceder por esos pueblos de la tierra, a pedir porque se salven, porque Dios le dé una oportunidad. Así que esa es nuestra tarea, mis hermanos. En esta semana tengamos ese tiempo para orar por este mundo en caos, por orar por nuestros amigos que conocemos pero que no quieren saber de Dios, pues están condenados y van a sufrir eso. Todo lo que está ocurriendo ahora, mis hermanos, es una antesala. Yo siempre he tenido en el corazón desde hace mucho tiempo que esta década del 2020 al 2030 va a ser una época terrible. Y hasta ahora no me estoy equivocando. Solamente van 2 añitos, bueno, contando del año 20, 1 y 2. Cosas terribles han empezado a pasar. La pandemia, 20, 21, muchos terremotos, lo del volcán en La Palma, y muchos huracanes y tempestades terribles que siguen habiendo ahora como nunca. Ahora se nos viene una hambruna. Esta guerra va a traer hambruna. Alguien me estaba hablando hoy de un dato más, que para octubre, ¿quién era? No sé, ¿tú, Aurel? Alguien me dijo, o tú, Andrés, que para octubre, diciembre iba a venir una terrible hambruna, porque son las consecuencias de lo que se viene. Y Vladimir Putin es una de los actores importantes en este drama final, porque posiblemente él sea el que lleve a Rusia a una guerra contra Israel y se van a aliar muchas naciones árabes. ¿Qué es lo que está predicho en la Biblia? ¿Qué es lo que está anunciado en la palabra de Dios? Y lo que estamos viendo es un encursamento hacia eso. Estamos siendo nosotros testigos de una antesala a todo lo que puede venir. Así que, hermanos, oremos oremos por nuestro pueblo, por nuestra nación. Oremos porque Dios tenga misericordia. Ese trabajo tengamos esta semana, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, y ustedes también, y todos nosotros, a orar con empatía por Él. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra ya nos hace visualizar cosas que vienen. Y sobre todo, Señor, cosas que vienen por nuestro pecado, como consecuencia del pecado. Te doy gracias por Jesucristo, que ha venido a librarnos de esta situación, para que nosotros no suframos ello. Pero te pedimos por todas aquellas personas que no tienen este final feliz, que no tienen esperanza de vida eterna, que no han encontrado todavía el camino de salvación, para que tú les ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones, siga sensibilizándolos, siga hablándoles, Padre, a través de las circunstancias y a través de nosotros también. Ayúdanos, Señor.
a cumplir esta labor de intercesores, que cuando tú busques quién se ponga en la brecha entre tú y la tierra antes de castigarla, ahí estemos nosotros pidiéndote un tiempito más para que alguien más se salve. Gracias por esta mañana y la reflexión que nos traes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.